presenta su programa Hablemos de Doctrina, una enseñanza basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Cristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán. Bendiciones, que el Señor les bendiga. Es un placer, un privilegio que tenemos nosotros, queridos hermanos, de tener la oportunidad a través de este programa de hablar de la palabra del Señor. Damos gracias a Él porque Él es el que nos permite este hermoso privilegio. Como siempre, les saluda a su hermano Johnny Bulnes y mi hermano José Quiroz. Somos evangelistas de la Iglesia de Cristo y estamos aquí para estudiar la palabra juntamente con ustedes. Hoy vamos a tener un tema sumamente interesante donde vamos a hablar y vamos a responder una pregunta que va a ser la pregunta que tendrá por tema el estudio de esta noche. Y la pregunta es la siguiente: ¿se salva el creyente en el momento que cree? Esa es una pregunta muy interesante, es un tema sumamente importante de entender, y este tema pues nuestro hermano José Quiroz lo va a desarrollar en estos minutos que tenemos por delante, y esperamos como siempre, querido hermano, querido televidente, que usted tenga su Biblia a mano para que usted pueda comprobar y corroborar de que los versículos que nosotros le estamos citando están dentro de un contexto adecuado, no contradicen la escritura y no contradicen la razón, ni nada que vaya en contra de lo que es correcto y sano. Le animamos entonces, querido hermano, a que usted pues tenga a bien tener su Biblia a mano para que usted pueda verificar los conceptos, las ideas y sobre todo el desarrollo del tema del día de hoy. Esperamos que sea de su edificación, esperamos que sea un tema que usted pueda entender claramente para su bien espiritual. Así que después de esta pequeña introducción vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano José Quiroz, que es el hermano que va a desarrollar el tema de hoy con esta pregunta: ¿se salva el creyente en el momento que cree? Esa es la pregunta que vamos a responder. Hermano, bendiciones, el tiempo es suyo. Buenas noches, hermano Johnny, buenas noches a todos, esperando se encuentren bien por la gracia de Dios en esta noche. Como siempre, pues es un gusto para nosotros poder estar acá en este programa de televisión, con el propósito de hablar acerca de doctrina, ¿verdad? Entonces, así como lo dice el título de nuestro programa, ¿verdad? Hemos hablado de muchas cosas a lo largo del programa, desde que estamos transmitiendo, y pues vamos a seguir porque esa es la labor que Dios nos ha encomendado, ¿verdad? El hermano Johnny comenzaba con la pregunta, el tema comienza con la pregunta: ¿se salva el creyente en el momento en que cree? Entonces esa es la pregunta. Y quizás la pregunta va a incomodar a muchas personas porque muchas personas manejan ese concepto. Pero sobre todo los precursores como tal de ese concepto pues son las personas como le dijera, los que dieron origen a la iglesia bautista. Entonces que comenzaron metiendo ese concepto y ese concepto se fue multiplicando. Y al día de hoy pues ese concepto existe en la mayoría de iglesias, y existe ese concepto principalmente en las iglesias bautistas, ¿verdad? Entonces se salva el creyente en el momento que cree, y vamos a presentar en este programa los argumentos bautistas y a la misma vez los argumentos que dice la Biblia. Cabe recalcar, para usted que nos está viendo, y también para usted, hermano Johnny, que como hemos mencionado en muchos programas, este tipo de doctrinas no vienen solas, sino que este tipo de doctrinas, por muy increíble que parezca, también utilizan versículos que están en la Biblia. Entonces, y es ahí por eso que la gente dice: no, pero me están enseñando conforme a la Biblia.
pero me están leyendo la Biblia, pero me enseñaron tales versículos, me enseñaron no sé cuántos textos bíblicos y todo. Y es ahí donde viene y tiende a confundir a las personas porque dicen, ellos me están enseñando conforme a la Biblia, ellos me pusieron a leer o ellos me leyeron esto. Entonces, mire, como hemos mencionado en otros programas, por el hecho de que estas personas utilicen la Biblia, no significa de que le están dando una interpretación correcta a la Biblia. No significa eso. No, hombre, si hasta el diablo se sabe la Biblia, hasta el diablo se sabe versículos bíblicos. Y no porque el diablo se sepa versículos bíblicos significa que esté en lo correcto. Entonces, partiendo de ahí, ¿verdad? Mire que esta doctrina de la salvación al momento de creer se ha hecho muy popular. Por ejemplo, menciona la Iglesia Bautista algunos versículos bíblicos. Por ejemplo, Lucas 8:12 dice, vino el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Ah, mire, de ahí dicen ellos, no, pero mire, ahí dice de que hay que creer para salvarse, dice. Mencionan eso, por ejemplo. Vienen y mencionan Lucas 7:50, tu fe te ha salvado. O sea, dice que no necesita el bautismo para poder salvarse, no necesita otra cosa para poder salvarse, sino simplemente con que crea, simplemente con que tenga fe, y ya con eso pues es suficiente. Porque ellos dicen, por ejemplo, dice, el texto de Lucas capítulo 7 versículo 50 dice, tu fe te ha salvado, dice. Mire, si usted observa, ahí no dice tu bautismo te ha salvado, mencionan ellos, sino que dice tu fe te ha salvado. Otro versículo que utilizan es el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 15, que dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vuelven nuevamente a mencionar diciendo, no dice nada acerca del bautismo, sino que dice acerca de creer, dice, en pocas palabras, dice, la persona que crea, dice, esa es, dice, la que va a obtener vida eterna. Otro texto bíblico que utilizan los bautistas, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 47. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces dicen los bautistas, no dice el que se bautiza tiene vida eterna, sino que dice el versículo, el que cree en mí es el que tiene vida eterna. Si vamos observando, ellos van basando esta doctrina en versículos bíblicos. Entonces, pero volvemos al principio, no por el hecho de que una doctrina se basa en versículos bíblicos significa que es correcta, ¿verdad? Y después nosotros vamos a mencionar otros versículos bíblicos que hablan acerca del tema, ¿verdad? Dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan 3:18, el creyente no está condenado, sino que ha pasado de muerte a vida, dice el 5:24. Entonces dice, oiga bien, dice entonces, con creer es suficiente, con creer ya puede hacer, ya ha obtenido la salvación, ya ha obtenido la vida eterna. Entonces, y ese es un problema, ¿verdad? Porque mire, si bien es cierto, hay muchos versículos que hablan de esto, entonces muy probablemente hablar de creer pueden existir unos 100 versículos, si así lo mencionamos. Entonces, y lo que hacen es lo siguiente, entonces le dicen a las personas que asisten a las iglesias, bueno, si usted quiere salvarse, usted tenga fe, usted crea en Jesús. Entonces, y relacionado ahí es donde hacen lo que es la supuesta oración de fe. Entonces, que dentro de la supuesta oración de fe, ve el punto donde usted está aceptando a Cristo y todo eso. Entonces, visitan a una persona, imaginen que una persona está muriendo, entonces, y la visitan y le dicen, mire, si usted se quiere ir al cielo, usted tiene que creer en el Señor Jesucristo y usted va a ser salvo. Por lo tanto, usted tiene que aceptarlo. ¿Está dispuesto usted a aceptar a Cristo? Hombre, le voy a decir algo. Si alguien está en su lecho de muerte, ¿cómo no va a estar dispuesto a aceptar a Cristo? Entonces, está de más la pregunta. Entonces viene la persona, obviamente viene y dice, sí, yo estoy dispuesto a aceptar a Cristo. Bueno, entonces vamos a orar por usted. Repita como puede esta oración de fe conmigo. Entonces yo, fulanito de tal, acepto al Señor Jesucristo como mi único y verdadero Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la respuesta al argumento.
observemos lo siguiente. Aunque los bautistas vengan y citen muchos textos, al final vienen y hacen un solo argumento. No hacen 100 argumentos. Le voy a poner un ejemplo. Pueden existir 100 versículos bíblicos que hablen acerca de tener fe y acerca de creer. Pero ellos no están haciendo 100 argumentos acerca de cada versículo bíblico, sino que están diciendo que todos esos versículos bíblicos muestran de que la persona al momento de creer ya ha sido salvada, o que la persona lo que necesita nada más es tener fe, por lo tanto creer, y desde ese momento ha sido salvado. Por eso le dicen a las personas al momento que creen en Jesús, le dicen: si usted muere, muere para Cristo, y si vive, vive para Cristo. Palabras muy practicadas o muy comunes que utilizan. Ahora bien, mire, a nosotros se nos haría muy fácil venir y decir, bueno, vamos a mencionar ahora versículos que hablen acerca del bautismo. Se nos haría muy fácil, pero no nos vamos a ir por esa línea. Quiero de que miremos otra forma también de poder refutar este error de esta doctrina, ¿verdad? Entonces, para ir viendo debidamente este prejuicio. Entonces, no vamos a citar textos acerca del bautismo todavía. Entonces, sino que vamos a citar otros textos que, por ejemplo, se basan en la salvación, como por ejemplo, en el oír, el arrepentirse, en el confesar a Cristo. Entonces, esos versículos vamos a estar citando. Muy bien. Vamos a ir primero al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25. Vamos a ver qué nos dice. 5:25. Dice de la siguiente manera: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Qué término utiliza ahí? Bueno, habla acerca de oír. Ahí no está hablando acerca de creer ni otra cosa, habla acerca de oír. Entonces comenzamos con el oír. Entonces, pero dice por ejemplo, Hechos 11:18. Dice Hechos capítulo 11, versículo 18. Dice acá: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces comencemos con las preguntas. ¿La salvación se basa únicamente en oír? ¿O la salvación se basa únicamente en el arrepentimiento? Solo porque el versículo bíblico nos diga acá, por ejemplo, este versículo bíblico nos dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, porque el versículo diga que ha dado arrepentimiento para vida, ¿será de que solo en el arrepentimiento se basa la salvación? ¿O solo en el oír se basa la salvación? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 10, versículo 10, vamos a ver lo siguiente. Dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted observa nada más este versículo, usted va a poder notar que dice de que con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿será que únicamente confesando el nombre de Cristo será que se obtiene la salvación? Lo dejo que analice. Porque si usted analiza detalladamente, hablamos de oír y no podemos argumentar que solo con oír se obtiene la salvación. Hablamos de arrepentimiento y no podemos argumentar que solo con el arrepentimiento se obtiene la salvación. Hablamos de confesar el nombre de Jesús y no podemos decir de que solo con confesar el nombre de Jesús se obtiene la salvación. Entonces, por ejemplo, si observamos Romanos capítulo 10, versículo 13, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hablamos de invocar el nombre del Señor, entonces quiere decir que solo por invocar el nombre del Señor va a ser salvo.
Entonces, el argumento como tal no se puede meter dentro de esto. Porque imagínense que las personas vinieran y dijeran, bueno, entonces como aquí este versículo dice que con oír es suficiente para que Dios me dé vida eterna, entonces pues solo con que yo oiga, ya soy salvo. Pero como el otro versículo dice de que también a los gentiles les dio arrepentimiento para vida, entonces con que yo me arrepienta, con eso es suficiente. Entonces yo no tengo nada más que hacer porque yo ya me estoy arrepintiendo y listo. Pero otra persona encontró este versículo que dice que confesando el nombre de Jesús será salvo, con la boca se confiesa para salvación. Entonces la persona puede decir, entonces como dice esto, entonces con que yo confiese el nombre de Jesucristo, pues con eso me basta y yo soy salvo. Y pudiera decir otro, ¿verdad? Como por ejemplo Romanos 10:13. Pero este versículo dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, por lo tanto, con que yo invoque el nombre del Señor, yo ya no necesito hacer nada más. Con eso, simple y sencillamente, pues resulta de que yo ya soy salvo. Entonces, ¿ves la situacioncita cómo está ahí? Entonces, el argumento de decir, con que mire, es que estos versículos dicen que solo con creer se es salvo. Es que mire que este versículo dice que creer para vida eterna, que el que crea ya tiene vida eterna, el que cree en Jesús, con eso es más que suficiente. Ya no necesita arrepentirse, ya no necesita confesar el nombre de Jesús, ya no necesita mucho menos bautizarse, ya no necesita eso. Entonces, ve cómo va tomando sentido el contrarrestar este tipo de doctrina, el poder contrarrestar este tipo de argumentos. Lo que le queremos decir es lo siguiente: la salvación es muy importante. Es importante la parte de oír, pero no solo con el oír usted va a ser salvo. Es importante la parte de creer, pero la salvación no solo se basa en creer. Es importante el arrepentirse, claro que sí. Pero no solo arrepintiéndose se va a salvar. Es importante que usted con su boca declare o confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero no solo por eso se va a salvar. Es importante el bautismo. Pero no solo porque se bautice se va a salvar. Porque para que haya bautismo resulta que tiene que ir todo en conjunto. Se tiene que oír, se tiene que creer, tiene que arrepentirse la persona, tiene que confesar el nombre de Jesucristo y por supuesto tiene que bautizarse. Entonces la salvación como tal, lo que nos habla el Nuevo Testamento de salvación no es una sola cosa, sino que lo que nos habla el Nuevo Testamento es de un plan de salvación que por supuesto incluye oír, incluye creer, incluye arrepentirse, incluye confesar el nombre de Jesucristo y por supuesto incluye también el bautizarse y por supuesto incluye también el perseverar. Entonces ve cómo todas las cosas se tienen que unir o todas las cosas vienen y funcionan en conjunto para la salvación. Entonces no se puede hacer, como le dijera, no se puede hacer doctrina nada más de una referencia de un versículo bíblico que venga y diga algo parecido o algo similar en otro versículo bíblico. Entonces no funciona así. El problema es que esta doctrina ya se ha reproducido. El problema es que esta doctrina ya está siendo practicada por la mayoría de personas. Y lamentablemente hay personas que mueren engañadas. Y alguien pudiera decir, uy, pero qué grosero lo que está diciendo. No, no es ninguna grosería. Es la verdad. ¿Sabe por qué mueren engañadas? Porque murieron creyendo de que solo con haber creído en Jesús ya eran salvos. ¿Saben por qué mueren engañadas? Porque murieron creyendo que solo por tener fe ya eran salvos. Murieron con el concepto de, como ahí dice que el que invoque el nombre del Señor va a ser salvo, entonces cualquiera que lo invoque va a ser salvo. No necesita rectificar su vida, no necesita arrepentirse, no necesita creer, no necesita confesar, no necesita bautizarse, no necesita perseverar en la iglesia del Señor. Entonces con invocar el nombre del Señor ya la hice, ya soy salvo. Hermano Johnny. Interesante, hermano, porque
aquí hay puntos a analizar que son sumamente importantes para ustedes, queridos hermanos, que los analicen. Primero, los textos que el hermano citó al principio, que son los textos que hablan de creer, no contradicen los versículos que el hermano ha citado, sino que estos textos se complementan, no se contradicen, no hay contradicción entre los versículos que se citan en el sentido de que la persona tiene que creer, no contradicen los textos que el hermano habló donde hay que arrepentirse, donde hay que oír, donde hay que confesar, donde hay que invocar el nombre del Señor. Estos textos no se contradicen los unos con los otros, sino que se complementan. El problema es enseñar y decir que solo una parte es suficiente e ignorar todos los demás. Ignorar parte de la Escritura, ignorar conceptos claves, mandamientos claves expresados directamente por los apóstoles. Porque cuando el apóstol Pedro, por ejemplo, en el día de Pentecostés estuvo predicando el primer sermón evangelístico en Jerusalén, en el día de Pentecostés, es interesante porque cuando Pedro hace el llamado a los judíos, Pedro les dice que se arrepientan, arrepentíos, les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que Pedro está relacionando el arrepentimiento, Pedro está relacionando el bautismo con el perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados tiene que ver con nuestra salvación. Entonces, estos elementos no deben ser ignorados. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijo el hermano, es sumamente interesante entender esto, de que mucha gente puede estar, podemos decir, cree y está seguro de que con el simple hecho de haber hecho una oración, que es la oración del pecador, con esa oración él ya es salvo. Y ha ignorado lo que la Escritura dice en otras partes. O sea, no ha terminado o no ha completado lo que la Escritura dice con respecto a la salvación del hombre. Solo se quedó en un paso. Es más, Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que creyere ¿en qué? El que creyere en el Evangelio. O sea, el que cree y se bautiza será salvo. Pero muchos solo se quedan en el creer. Les falta la otra parte. Les falta, hay una simbiosis entre el creer y el bautismo, entre creer en el Evangelio y el bautismo. Si el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, como dice Primera de Corintios, y en el bautismo yo muero, yo soy sepultado y yo resucito, hay una similitud de los elementos del Evangelio y el bautismo. Hay una similitud entre los símbolos que hizo Cristo por nosotros para nuestra salvación con el bautismo. Usted no puede ignorar esas cosas. Usted no puede ignorar eso. Usted no puede decir, en el último minuto, antes de morirme me voy a arrepentir y Dios me va a recibir con los brazos abiertos. Dios, hermano, y eso queremos decirle a todas las personas, que Dios es un Dios de orden. Dios es alguien sumamente justo. Y Dios en su justicia ha dejado la palabra. Es más, en Juan capítulo 12 dice que precisamente es la palabra lo que nos juzgará. Lo que está escrito es sumamente importante para Dios porque Él lo tomó muy en serio al revelarnos en las palabras lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a lo que tenga que ver con nuestra salvación. Y usted no puede ignorar lo que usted quiera. Usted no puede ignorar y decir, estas cosas no las voy a hacer, solo voy a hacer esto que me han enseñado. Y Dios tendrá que recibirme. Déjeme decirle que no, porque las cosas se hacen como Dios dice, no como usted le ha parecido o como le han enseñado, lastimosamente. Y por eso, hermano, es que mucha gente la verdad que sí está equivocada. Y con el simple hecho de creer, creen que ya son salvos. Y no, porque es un plan. Es un plan de salvación que tiene muchos elementos y cada uno tiene su lógica, tiene su razón de ser. Ese plan de salvación no lo ha inventado el hermano Quirós, no lo he inventado yo. Está expresado en la palabra del Señor, está expresado en las Escrituras. Y si usted no lo conoce, y si usted no sabe cuál es el plan de salvación, si usted solo se ha quedado, solo porque le han enseñado a hacer una oración, es más, en la Biblia no aparece ningún ejemplo de salvación a través de una oración. No existe tal caso. Entonces, es más, cuando analicemos los textos que hablan de casos de conversión, usted se va a dar cuenta de cómo las personas en el primer siglo, tanto judíos como gentiles, obtenían la salvación que es en Cristo Jesús. No la hacían haciendo una oración.
no lo hacían de esa forma. Entonces, por eso nosotros traemos este tipo de temas para que usted, si algún día usted ha ido a una iglesia y solo le han dicho levante su mano y haga esta oración conmigo y usted cree que es salvo, entonces yo le animo a que usted ponga mucha atención en los versículos que más adelante vamos a citar para que usted tenga una comprensión mucho más amplia de lo que las Escrituras enseñan. Muy bien. Entonces, ¿ve la diferencia? Pues alguien fácilmente podría decir, no, pero esta doctrina que yo estoy viviendo es verdad. Complementando un poquito, por ejemplo, dice el libro de Hechos, cuando se reunían el primer día de la semana para partir el pan, obviamente no era solo pan que partían, estaba haciendo referencia a la Santa Cena. Dice otro versículo, cuando habla acerca del fruto de la vid, no era solo tomar el jugo de uva, sino que la Santa Cena, el pan y el jugo de uva, se hacen dentro del mismo acto del primer día de la semana. Muy bien, sigamos porque esto se puso interesante. Por ejemplo, dice la Iglesia Bautista, pero y entonces ustedes, dice, tienen dos planes de salvación. ¿Cómo así? Bueno, dice, porque el primer plan de salvación que ustedes tienen, dice, es que enseñan de que hay que creer, hay que arrepentirse, hay que confesar y bautizarse. Pero dice, en la segunda vez, dice, ¿cuál segunda vez? Cuando un hermano se aparta, dice, ¿por qué no lo vuelven a bautizar? Dice, sino de que ahí vienen, dice, y hacen como hacemos nosotros, con que el hermano se arrepienta, con que el hermano haga un acto ahí, entonces de arrepentimiento, pues ya dejan que el hermano venga y siga ahí, ¿verdad? Vamos a responder esa incógnita, ¿verdad? Entonces, es bien interesante lo que mencionan ellos, porque en cierta forma pareciera que tuviera lógica. Entonces, pero vamos a ver cómo funciona esto. Incluso, mire, cuando la Iglesia Bautista surgió, resulta que los hacían llamar los rebautizadores, así se hacían llamar, ¿verdad? Entonces, porque ellos de pronto dicen, si ustedes realmente, dice, creen en el bautismo para salvación, dice, ¿por qué no vuelven a bautizar a una persona una segunda vez? Yo le pregunto, ¿se puede bautizar a una persona? No se puede. Entonces vamos a ir a la respuesta, ¿verdad? Mire, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de salvación basado en la Escritura, por ejemplo, si nos vamos a Marcos 16:16, que dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Si nos vamos dice, el que cree y sea bautizado será salvo, más el que no será condenado. Si nos vamos a Hechos 2:38 y a otros versículos, pero por ejemplo Hechos 2:38, que dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que los pecados les sean perdonados y reciban al Espíritu Santo. Entonces, si nos vamos a esos versículos se refieren a personas que no habían sido convertidas, se refieren a pecados pasados, no a pecado futuro, no se refiere a eso. Entonces, la salvación en ese sentido, ¿cómo le explicara? No es en sí un boleto al cielo. Es muy cierto que el bautismo, por así decirlo, no es el último requisito para ir al cielo. Entonces, pero sí el último requisito que conlleva después de oír, creer, arrepentirse y posteriormente bautizarse, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para poder obtener el perdón de pecados. Yo le voy a decir algo. Si alguien no obtiene el perdón de pecado, ¿cómo va a ser salvo? No se puede. Para poder ser salvo, se necesita que los pecados sean perdonados. ¿Y qué nos dice ahí la Escritura? Que el bautismo ayuda a perdonar pecado. Eso nos dice Hechos 2:38. Dice, arrepiéntanse y bautícense. Dice, ¿para qué? Dice, para que los pecados les sean perdonados y reciban al Espíritu Santo. Entonces, no puede decir usted, no, pero es que el bautismo no funciona. No, dice, el bautismo, dice, perdona pecado, ¿verdad? Entonces, y al perdonar pecado, obviamente ahí sí se puede recibir la vida eterna, ¿verdad? Entonces, y esa es la promesa, ¿verdad? En sí la promesa es la vida eterna. Por ejemplo, usted se va con nosotros a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 25,
Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, ¿cómo va a poder usted alcanzar la promesa si usted aún tiene pecado? Si sus pecados no han sido perdonados. Sería imposible pensar en el simple hecho de poder alcanzar la promesa. Ahora, ¿por qué nosotros no volvemos a bautizar al hermano cuando vuelve a caer en pecado? Hombre, es que eso no tiene sentido. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso nos dice la Escritura. Entonces, es un argumento ilógico pensar de que cada vez que el hermano peque hay que volverlo a bautizar. Es totalmente ilógico, no tiene sentido. ¿Qué opina, hermano Johnny? Es interesante, hermano, porque mire que la Escritura nos dice a nosotros, precisamente en Juan, en Primera de Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También el libro de los Efesios, en la carta de los Efesios, capítulo 4, dice que hay una fe, un bautismo y solamente es un Señor. Hay un bautismo. ¿Cuál bautismo? Mira, el bautismo que es para el perdón de los pecados. Después del bautismo, el Señor le da el don del Espíritu Santo. Y después del bautismo, el Señor lo añade a la iglesia, tal como dice Hechos 2, versículo 47. Esto pasa, el Señor le perdona sus pecados, el Señor le da el don del Espíritu Santo, el Señor lo añade a la iglesia. ¿Después de qué? Después de que usted ha creído, se ha arrepentido, ha confesado al Señor, se ha bautizado, después viene el perdón de pecados, viene el don del Espíritu Santo y usted es añadido a la iglesia. Estando en la iglesia, ¿qué tiene que hacer usted? Perseverar. Tiene que perseverar hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Hay un requisito donde usted tiene que perseverar. En 1 Corintios 15 dice que existe la posibilidad de que si usted no persevera, usted ha creído en vano todo lo que hizo antes. Todo lo que hizo antes fue en vano si usted no persevera. Si nosotros nos desligamos de Cristo, entonces no podemos ser salvos si nos desligamos de Él. ¿Cómo se puede desligar usted de Cristo? Si usted vuelve a la ley de Moisés, por ejemplo. Si usted va a un grupo donde practican la ley de Moisés, donde practican ciertas enseñanzas de la ley de Moisés y usted está ahí, usted se quiere justificar a través de esas cosas, entonces usted se desliga de Cristo. Entonces, vemos entonces que una persona no necesita ser bautizada otra vez. ¿Por qué? Porque ya recibió el único bautismo, ya él hizo todos los pasos necesarios para salvarse. No es que una persona va a ser bautizada cada vez que peca. Tendríamos que bautizarnos todos los días. No, sino que una vez que usted ya ha sido bautizado, el Señor le ha dado el don del Espíritu Santo, el Señor lo ha añadido a la iglesia, y cuando usted ya está en la iglesia y usted es parte del cuerpo de Cristo, inmediatamente hay versículos que le aplican a usted, como el que yo le acabo de citar en 1 de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia, cuando usted ya es cristiano, no lo manda a bautizarse otra vez. Cuando usted ya es cristiano, cuando usted ya se bautizó, cuando usted ya tiene el único bautismo bíblico, la Biblia no lo manda a bautizarse otra vez cuando usted peca. La Biblia lo manda a usted, cuando usted ya ha sido bautizado, cuando usted ya es cristiano, la Biblia lo manda a que usted confiese los pecados al Señor y que Él es justo y fiel y justo para perdonarle los pecados. No lo manda a bautizarse otra vez. Entonces la pregunta, hermano, de que por qué no bautizamos a otras personas, a las personas después que ha vuelto o que ha ido al mundo y regresa, ¿por qué no lo bautizamos? Porque la Biblia no manda tal acto. La Biblia no manda que una persona que ha pecado vuelva otra vez a bautizarse por el pecado que cometió. No, porque eso ya lo hizo. Lo que la Biblia manda es que debe confesar el pecado, apartarse de él y el Señor le va a perdonar sus pecados y tendrá que seguir perseverando hasta el fin, porque en la iglesia cualquiera puede caer y cualquiera puede tener algún tropiezo. Pero la Biblia no manda a bautizarlo otra vez, porque la Biblia habla de un bautismo, no de 2, no de 3, no de 4, no de 5. Habla de un bautismo y después del bautismo, si usted cae, si usted falla,
porque puede pasar. Entonces la Biblia dice que usted debe confesar ese pecado, apartarse de ese pecado y seguir adelante. No bautizarlo otra vez, hermano. Así es. Mire, dicen los bautistas, pero hermano, Cornelio y su hermano fueron inspirados e incluso hablaron en lengua, dice, antes de ser bautizados, dice. Por eso la salvación viene antes que el bautismo. Observe lo que menciona. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Era inspirado por Dios o fue en algún momento inspirado por Dios el rey Saúl? Claro que fue inspirado por Dios. Incluso fue ungido por el Señor como rey. Fue ungido por Dios como rey. Fue seleccionado. Y Dios le hablaba a Saúl. Pero ¿se podría decir que Saúl se salvó? La verdad que Saúl no. Entonces, ¿por qué razón? Recuerde lo que le pasó a Saúl. Por más inspiración que tuvo en algún momento, resulta que Saúl no se arrepintió de sus pecados, sino que más bien buscaba la forma de cómo matar a David. Entonces, incluso le voy a poner otro ejemplo sencillo, o lo que quiero decirle es, por el hecho de que Dios le hable o porque Dios inspire a una persona, no significa de que ya se salvó. Cornelio no fue salvo ahí nomás. Si no, no hubiese sido necesario el bautismo de Cornelio, si no, no se hubiese bautizado Cornelio y su familia. Le voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Se acuerda usted un episodio en la Biblia donde viene Dios e incluso utiliza hasta un animalito para que hable? Dice Números 22-28. Entonces Jehová le abrió la boca a la asna, la cual dijo a Balaán: ¿qué te he hecho? Que me has azotado hasta 3 veces. Ahora la pregunta es, ¿será que un animalito puede ser salvo? Pues obviamente no. Entonces, lo que quiero decirle es que por el hecho de que Cornelio haya sido inspirado, no significa que Cornelio en ese momento fue salvo. Para nada. Ahora bien, mencionan los bautistas y dicen que el bautismo que hablan los versículos bíblicos, pues simple y sencillamente es un bautismo simbólico. Entonces, que hasta ahí nomás, que no funciona ahí nomás. Entonces, confunden las cosas porque confunden el término con el agua. Porque, por ejemplo, uno de los argumentos de ellos es que dicen, miren, por ejemplo, dice, en el Antiguo Testamento, dice, cuando Noé, dice, y su familia, dice, construyeron el arca y fueron salvados por el arca, dice, muchas personas murieron, dice, y el agua, pues, a la hora de llegada no hizo nada. La salvación que tuvo Noé y su familia no era una salvación espiritual, sino que fue una salvación física. Una salvación física. Ellos no se ahogaron en el diluvio. Entonces era un tipo de salvación. Ahora, la salvación que nos habla Cristo acerca del bautismo no nos habla de una salvación física. No nos habla de quitar las impurezas de la carne. No nos habla de eso, sino que nos habla de una salvación de carácter espiritual, de una salvación que tiene que ver con la vida eterna, de una salvación que lo que hace es perdonar nuestros pecados. Entonces, no que andemos nosotros inmundicia en la carne, no que nosotros seamos salvados para vivir físicamente, sino que nos habla de una salvación meramente espiritual. Hermano Johnny. Sí, hermano, es que es bien interesante porque cuando Cornelio, él habló en lengua, sí, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Es que el contexto siempre va a determinar, hermano, la enseñanza. O sea, cuando Cornelio cae el Espíritu Santo sobre él, es para que se cumpliera la promesa, la profecía que estaba escrita sobre el derramamiento del Espíritu Santo, donde primeramente fue derramado sobre los judíos y después sobre los gentiles,
para que se cumpliera la profecía de que el Espíritu sería derramado sobre toda carne. O sea, vemos el cumplimiento de una profecía, no es la regla, no es que eso pasa con todos ahora después en adelante, después de que le sucedió a Cornelio, no es lo que pasa. O sea, Cornelio primero recibió el Espíritu y después fue bautizado, sí, porque era para que se cumpliera la profecía, pero después el Señor no manda ese orden. Primero usted no se salva y después se bautiza. No, usted se bautiza primero y después se salva. Ahora bien, mucha gente malinterpreta, hermano, malentiende que nosotros defendemos el bautismo como otro acto, como algo añadido por nosotros para la salvación, como una obra humana. Mira, el bautismo no es ninguna obra humana. El bautismo usted lo hace no porque usted o yo la hayamos inventado, hermano, sino que el bautismo nosotros lo realizamos o nosotros nos bautizamos. ¿Por qué? Porque es un mandamiento del Señor. O sea, hay una gran diferencia entre una obra humana, donde usted quiere hacer algo para usted justificarse, donde usted quiera realizar algo con el motivo de que usted a través de un mérito propio usted pueda alcanzar la salvación, a diferencia de que a través de un mandamiento del Señor, Él le dice a usted lo que tiene que hacer para que usted se salve. Cuando usted lee, por ejemplo, Hechos 2:38, que Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense, ellos no estaban pensando en una obra humana, ellos estaban pensando en que lo que Pedro les dice era lo que tenían que hacer para el perdón de sus pecados y que recibieran el don del Espíritu Santo. En eso es lo que ellos estaban pensando y efectivamente así lo hicieron. Dice la palabra en Hechos, ahí en Hechos 2, que los que recibieron su palabra fueron bautizados aquel día y se añadieron como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? A la iglesia. Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, en la iglesia está los salvos, la iglesia está compuesta de los salvos. ¿Quiénes son los salvos? Aquellos que han pasado por el proceso de salvación, que incluye el creer, el arrepentirse, el confesar, el bautizarse. Eso, el que hace ese plan de salvación, el Señor lo añade a la iglesia y ahí será unido al cuerpo de Cristo. Así de sencillo. Después, ¿qué tiene que hacer usted? Perseverar. Usted no puede decir, bueno, ya me bauticé, me voy al mundo, voy a tener 3 mujeres, 5 mujeres, voy a emborracharme, voy a vivir como un borracho, como un drogadicto, voy a vivir como yo quiera, desenfrenadamente, voy a andar robando, asaltando gente, me voy a volver un extorsionador. Bueno, me voy a hacer un hombre malo, porque ya me bauticé, ya soy salvo, entonces cuando me muera el Señor me va a salvar. Porque yo ya lo hice, yo ya soy salvo y siempre voy a mantenerme salvo. Entonces no tendría sentido ninguna de las advertencias que la Biblia nos hace tener una vida santa y justa. O sea, la Biblia manda que después de que uno ha sido bautizado, dice la Biblia en Primera de Pedro, hermano, que era el texto que usted estaba citando, el bautismo que corresponde a esto dice, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Después de que usted sale del bautismo, hermano, después de que usted ha creído, se ha confesado al Señor, se ha arrepentido y usted se bautiza, no es que se le han quitado los deseos, usted sigue siendo un ser humano con debilidades, con un montón de problemas, solo que ahora tiene la aspiración a una nueva vida por la resurrección de Jesucristo. Pero eso es, hermano. Entonces, Cornelio no es un caso que involucre la salvación de todos los cristianos. Cornelio es un caso único, como en el caso de los judíos, cuando el Espíritu Santo se derramó. No es la regla para todos, fue el cumplimiento de una profecía. Entonces, donde se cumplen Cornelio, se cumplen los judíos y no en todas las demás personas. Entonces, y aunque Cornelio haya hablado, aunque Cornelio haya sido inspirado, no significa que eso lo salvó. Exacto. Sino que más adelante Cornelio, si usted lee la escritura, después Cornelio, él y toda su familia fueron bautizados después de que Pedro les habló el evangelio. Entonces vemos que hubo algo más después de eso. No solo se quedó Cornelio con eso, sino que hubo algo más después, que mucha gente ya no lo lee. Es lo mismo el carcelero, hermano. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Entonces le dicen a uno, ve, ahí está, solo creyó y con eso es suficiente. Y no leen más abajo, no leen todo el contexto, donde se le dice al carcelero, es donde Pablo le dice al carcelero, bueno, ahora tienes que bautizarse, y el carcelero se bautizó en aquella misma hora de la noche. No solamente le dijo, Pablo, ya estuvo, ya creíste, ya sos salvo, entonces ahí déjalo, ya estuvo. Entonces no, siguió. Y es que ese es el problema, que cuando usted tiene una doctrina que tiene que defender,
muchas veces tiene que ignorar, hermano, muchos versículos, porque esos versículos contradicen la enseñanza que usted tiene. Ese problema no lo tenemos nosotros, porque nosotros no pertenecemos a ninguna asociación de iglesia donde tenemos que estar alineados con la que creen. Nosotros estamos alineados con el plan de Dios, nosotros estamos alineados con la Biblia. Nosotros no estamos alineados con ninguna denominación donde tenemos que enseñar esto y esto porque es lo que la denominación enseña. Tal cosa no existe con la Iglesia de Cristo. ¿Me entiende? Entonces nosotros siempre vamos creciendo en el conocimiento de la verdad, guiados por lo que la palabra dice, por lo que el Espíritu Santo nos enseña. No por concilios, no por convenios, no por confesiones ni nada de eso, sino por lo que la Escritura dice. Y es sumamente interesante añadir que la Biblia enseña que precisamente existe un plan donde usted no debe ignorarlo para que usted se salve. Si usted tiene la idea en su mente, en su cabeza, de que cuando sea viejito y ya no pueda divertirme o ya esté cansado de hacer tanta maldad, me voy a arrepentir antes de morirme y Dios me va a recibir en el cielo. Esa es una falsa enseñanza, es una falsa expectativa que muchos tienen pensando que Dios los va a salvar de esa manera sin obedecer lo que Dios dice en su palabra. Esa no es, y no es ese el plan de salvación que Dios ha revelado en las Escrituras. Si usted tiene esa idea, es un engaño de Satanás para que usted viva desordenado toda la vida y después usted se condene. Tenga mucho cuidado con lo que ha oído, tenga mucho cuidado con lo que usted ha recibido, porque aún Satanás, mire, Satanás es muy hábil y muy astuto, ha enseñado muchas cosas falsas para que la gente tenga una falsa expectativa de su salvación, hermano. Y es posible que muchos se lleven sorpresa en aquel día. Entonces es muy interesante analizar esto a la luz de las Escrituras para que usted tenga una idea general de lo que la Biblia dice y no solamente quedarse con una idea muy pequeña sin ver todo el panorama bíblico de lo que la Escritura enseña con respecto a la salvación. Muy bien. Para ir finalizando vamos a tocar un último punto. Vienen los bautistas y se basan en la primera carta de Corintios 1:17. Dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vienen y dicen, mire, ahí está diciendo Pablo de que Cristo no lo ha enviado a bautizar. Pero si usted lee el contexto de los versículos, usted se va a dar cuenta de lo muy diferente que es la idea. Dice el versículo 12: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga, fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanás. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Si usted observa, si usted toma nada más el versículo 17, usted hace una doctrina con eso, porque ahí está diciendo Pablo que él no ha sido enviado a bautizar. Pero si ustedes se van a los versículos anteriores, Pablo dice que él había bautizado. Menciona ahí a quienes bautizó y menciona también a la familia de quien bautizó. Pero lo que Pablo está haciendo referencia en el versículo 17 es a la división que se estaba armando. Porque unos estaban diciendo, como a mí me bautizó Pablo, yo soy de Pablo. Como a mí me bautizó Cefas, yo soy de Cefas. Como a mí me bautizó Apolo, yo soy de Apolo. Entonces por eso viene el apóstol Pablo y menciona eso. Dice, yo por eso, dice, doy gracias a Dios, dice, de que a ningún otro he bautizado, dice. Porque si no anduvieran diciendo ahí, es que yo soy partidario de Pablo porque como él fue el que me bautizó. Entonces ve la diferencia cuando uno se mete en el contexto de los versículos, cuando uno analiza, cuando uno ve cómo es el asunto. Entonces es muy diferente. Para finalizar, si usted observa cuando fue la conversión del apóstol Pablo, cuando aún era Saulo, resulta que es recobrada la vista. O sea, porque la vista haya sido recobrada, no significa de que ya fue salvo.
Nada que ver. Si hubiera sido así, perdón, porque se le apareció Cristo y le habló, no significa de que ya fue salvo. Que muchas veces ese es el concepto de decir, yo tuve una revelación y ahora yo soy salvo. Dios me habló y ahora yo soy salvo. No significa eso. Recuerde que más bien Cristo le da instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Entonces le da instrucciones a dónde tiene que ir, con quién se tiene que ver y todo. Y resulta que le toca esperar 3 días. 3 días le toca esperar a Saulo. Y resulta que cuando le toca esperar 3 días, aún tenía los pecados. Sus pecados aún no habían sido perdonados. Y es por eso que vemos, por ejemplo, en Hechos 22:16, donde le dice, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Le dice Ananías a Saulo. Y Saulo viene y obedece. O sea que hasta ese momento Pablo tenía problemas de pecado, sus pecados no habían sido perdonados. Entonces ya ve, no puede usted andar diciendo que con creer ya soy salvo. Con invocar el nombre del Señor ya soy salvo. ¿Cómo va a tener salvación sin perdón de pecado? Sin perdón de pecados no tiene salvación. Ahora imagínese que usted viene a la iglesia bautista y le hace el bautismo. Vaya, pues le vamos a hacer el bautismo para que deje de estar incómodo usted ahí. Ese no es un bautismo válido ante los ojos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la doctrina que ellos enseñan es que usted ya fue salvo cuando usted creyó. Entonces, por lo tanto, ese no es un bautismo válido. Porque ¿qué enseñan ellos acerca del bautismo? Que el bautismo nada más es un paso de obediencia que usted tiene que hacer. De ahí, nada más. Que el bautismo no perdona pecados, que el bautismo no le da la salvación. Entonces, ese bautismo no es válido ante los ojos del Señor. Concluyo mi parte diciendo esto y vamos a dejar a nuestro hermano Johnny con las palabras finales. Como siempre, hermano, le damos gracias por la sintonía que ustedes tienen a su programa. Es programa de ustedes, para ustedes. Nosotros lo hacemos con la intención de que mucha gente pueda escuchar lo que la palabra del Señor tiene que decir. A veces, pues, nos toca mencionar a ciertos grupos, no lo hacemos con la intención de ofender a nadie, sino simple y sencillamente para identificar qué grupos tienen este tipo de enseñanza y qué otros grupos no. Así que le animamos a que usted analice lo que la Escritura dice, que usted tenga en consideración lo que el Señor nos ha enseñado para que usted pues no viva engañado, usted pueda conocer profundamente qué es lo que la Escritura dice. A veces mucha gente lee la Escritura y no tiene el discernimiento o no tiene el conocimiento suficiente. Y hay mucha gente que es muy fácil de engañar. Entonces le animamos a que usted tome en serio su salvación. Usted es muy importante, usted vale mucho. Cristo murió por usted. Así que es muy importante que usted tome en cuenta este hermoso sacrificio que Cristo ha hecho y que usted pues analice cómo está la situación de su vida. Le animamos a no tener falsas esperanzas, a no confiarse de que en el último minuto me puedo arrepentir y salvarme. Tal cosa no aparece en la Biblia. Y usted me puede decir, pero el ladrón en la cruz se salvó. Sí, estaba con el Señor. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si usted no va a estar con el Señor ahí en una cruz colgado. Ese fue un acto único, irrepetible. Porque después de que el Señor resucitó, dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio de toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto fue lo que dijo después de que resucitó. El ladrón no resucitó, Cristo sí, y dio ese mandamiento. Y ese mandamiento es el que sigue vigente. No el ejemplo del ladrón en la cruz, sino el mandamiento de Cristo, donde usted tiene que obedecer el evangelio, donde usted tiene que oír, donde usted tiene que creer, donde usted tiene que arrepentirse, donde usted tiene que confesar al Señor y donde usted tiene que bautizarse para poder ser salvo. Ese es el plan de salvación que en la Biblia encontramos y es el plan de salvación que le animamos a que usted obedezca. Analícelo, piénselo, reflexiónelo, porque usted es muy importante, su salvación es muy importante. Le animamos entonces a que si usted está interesado en conocer qué es lo que Dios dice con respecto a la salvación, nos visite a nuestras congregaciones. La Iglesia de Cristo en el barrio Santa Marta, una cuadra adelante de la estación de bomberos. Usted encontrará la Iglesia del Señor. Nos reunimos los días martes y los días jueves a las 6 de la tarde y el domingo a las 9 de la mañana. Igual en la colonia Mata, donde se recolecta el agua, en el tanque, una cuadra hacia abajo. Ahí está la Iglesia del Señor. Nos reunimos los días miércoles y los días viernes a las 6 de la tarde.
y los domingos a las 9 de la mañana. Con mucho gusto le vamos a atender, lo vamos a recibir con mucho amor, con mucho cariño. Así que los esperamos. Si usted tiene el deseo de conocer la iglesia del Señor y reunirse, usted ha sentido la necesidad de buscar al Señor, le animamos que lo haga en la iglesia de Cristo, que lo haga en la iglesia que Él ha edificado y la cual Él compró con su propia sangre. Nos vemos, si el Señor así lo permite, el próximo domingo con un nuevo tema. Traeremos otro tema a reflexionar, otro tema a analizar y esperamos pues como siempre tenerlo de televidente. Esperamos pues que tenga una excelente semana, que el Señor me lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes, que bendiga todo lo que ustedes hacen y sobre todo que el Señor pues prospere su alma. Les deseo lo mejor, es el deseo mío y el de mi hermano y esperamos verlos pronto el próximo domingo si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos, que el Señor me los bendiga. Decirte